debajo del 15%, nos quedan unas pocas empresas por debajo del 15%. Nos quedan 2 meses y medio para terminar la tarea. Mi recomendación es sigan trabajando, estamos para ayudarlos, para mantener el ánimo. Y yo sé que todas las empresas lo van a poder lograrlo. Muchas empresas no tienen certificación de 9001, siquiera pues han llegado a esa certificación, pero tener implementado un sistema de gestión de calidad les asegura que en el momento que tomen la decisión de certificarse, lo van a lograr. También aquellas empresas que quieren en el futuro ser certificadas en 9100, pero no tienen 9001, pues les aseguro que cuando vayan a obtener su certificado de 9100, también van a tener el de 9001, porque son compatibles, esos dos certificados se dan al mismo tiempo. Entonces sigan trabajando fuertemente, que estamos logrando los propósitos que nos pusimos hace ya 7 meses que empezamos el programa. Ya vamos para 8 meses. En la meta, pues ya hay 11 que lo lograron el 50% y espero que la mayoría estén en el 50% el día viernes. Estas son las empresas que están en la cabeza, como pueden ver, 11 ya están del 50 para arriba, unas que están muy cerca y las que están más lejos, pues estoy seguro que van a hacer su mejor esfuerzo para estar lo más alto posible finalizando este mes. Aquí es donde estamos actualmente, en el 44%. Como pueden ver, la curva ya nos indica una proyección a empatar con el avance programado. Entonces, nuevamente, desearles muchos éxitos, animarlos, decirles que en este camino del éxito, de ser exitosos, pues hay que hacer esfuerzos importantes y este es uno de ellos. Ahora permítanme presentarles, aunque ya lo conocen, pero pues voy a nuevamente recordarles quién es Guillermo Ramos, nuestro presentador del día, el expositor del día de hoy, que va a hablar del tema de gestión de riesgos. Guillermo Ramos Jiménez es magíster en Administración de Empresas del ICESI, hizo un curso de alta gerencia en el Instituto Tecnológico de Monterrey, especialista en finanzas del ICESI, ingeniero mecánico de la Universidad de los Andes, hizo un curso de entrenamiento en maquinaria de construcción en Alemania, Inglaterra y Estados Unidos, auditor líder de AS 9100 con certificación AATT AS 9100, reconocido por IAQG, primer aspirante en IAQG como auditor experto del sector aeroespacial de la norma 9100 en Colombia, para realización de auditorías de tercera parte, auditor líder en ISO 9001, en ISO 14000. Su experiencia es experto en diseño, desarrollo mecánico y de software para el sector aeroespacial y de defensa a nivel nacional e internacional. Experto en procesos de certificación de productos electrónicos, electromecánicos, metalmecánicos y textiles para el sector defensa en Colombia. Representante del Sistema de Gestión de Calidad de la organización IAQG. Auditor de segunda parte en AS 9100 para varias compañías a nivel nacional. Asesor de compañías en las áreas administrativas y financieras. Asesor del Puerto Buenaventura en las áreas administrativa, financiera y de métodos para diseño, instalación y puesta en marcha del Sistema Integrado de Seguridad Electrónica. Gerente de mantenimiento de las empresas de construcción más grandes del país. Y asesor de la ACC para implementación de políticas y estructura de costos de transporte de carga por carretera. Entonces, los dejo con Guillermo Ramos y su presentación sobre gestión de riesgos. Guillermo, bienvenido. General, muchas gracias. Buenos días a todos. Espero que esta charla sea muy productiva para ustedes y para el proceso que están llevando a cabo en cada una de sus empresas con la implementación de este proyecto. Entonces, empezaremos con la presentación. José, siguiente, por favor. Esta es la agenda que vamos a tener un poquito larga, pero están discriminados realmente los diferentes temas que se van a tratar y vamos a ir
caminando en ellos, al principio un poquito lento porque hay que entender digamos, la simbología y lo que significa cada cosa en el tema de riesgos, para después ya adentrarnos en lo que es el proceso como tal. Adelante, José. Mire, como siempre, yo arranco siempre con este slide. Hay 2 o 3 slides que siempre tengo. Y es porque todo lo que tiene que ver digamos, con el sistema de gestión de calidad, pero que tiene que ver con las empresas y con el quehacer de las empresas, uno siempre debería estar pensando en esto. Y es que cada acción, cada cuestión que se vaya a hacer, así sea mentalmente, pero se debe iniciar por una planeación. Si uno no está planeando, pues cómo va a llegar al objetivo. Si usted no sabe dónde está ni a dónde va a llegar, pues va a ser muy fácil que se pierda en el camino. Obviamente, después de que se ha planeado, pues empieza a ejecutar las acciones que se planearon. Y por último, pues, y después continúa verificando si esas acciones que está realizando, pues lo llevan a cumplir el objetivo que se planteó. Y si no, pues obviamente enderezar el camino, como se dice. Y por último, pues una vez se haya verificado esto, entonces pues se rehizo el camino y se vuelve a ejecutar, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que se hace a diario, ese es el diario de vivir, ese es el ADN en el sector aeroespacial. Es absolutamente indispensable hacer esto todo el tiempo. Pero también, como digo, en general, para cualquier industria, para cualquier negocio, esto debería ser como algo que nos esté dando vueltas en la cabeza todo el tiempo. Estoy planeando, estoy haciendo, estoy verificando, estoy corrigiendo, estoy actuando de acuerdo con mis verificaciones que hice. Eso es algo que se tiene que hacer todo el tiempo. Sigamos, por favor. Otro tema, y mire que caímos en esto. Siempre en las anteriores exposiciones que les hice, les hablé de lo mismo. Pensamiento basado en riesgos y oportunidades. O sea, y eso es estratégico en la organización. Estar pensando siempre en los riesgos de aquellas situaciones que me puedan llevar a que yo no cumpla los objetivos de la organización, o del proyecto, o del proceso, o del producto, pero también qué oportunidades me da. Porque siempre, hay de ambas, hay riesgos y hay oportunidades. Donde hay alguna actividad, hay un riesgo y una oportunidad. Otra cuestión es siempre la documentación. Se debe documentar cada cosa que hagamos. Más que todo, precisamente para prevenir en lo que viene hacia adelante, porque esto se convierte en una experiencia. Cuando uno tiene documentadas las cosas, ya puede decir que tiene una experiencia y tiene una lección aprendida, que definitivamente lo va a llevar a mejorar la posición en el tema de disminuir los riesgos, pero en aumentar sus oportunidades. Y otro tema que siempre les he dicho, el sistema de gestión de calidad no es un sistema, no es algo que uno debe tomar como una gestión para calidad y para lograr una certificación. No, realmente lo que debe mirar, y lo reitero, cuando yo empecé a mirar lo que es la norma AS 9100, dije, aquí lo que tienen es una serie de tips para que la organización no corra riesgos, pero tenga oportunidades. O sea, si usted toma cada cláusula de la norma, cada frase de la norma, como un tip para mejorar y para gestionar su organización, seguramente las probabilidades de riesgo van a ser mínimas y las oportunidades sí van a ser máximas. Sigamos, por favor. Una vez dicho esto, continuemos entonces. Aquí empezamos a hablar de definiciones y pues prácticamente toca leerlas, ¿cierto? Pero ¿qué es una amenaza? Es un evento específico que puede afectar el resultado que nosotros queremos. No quiere decir que este evento definitivamente se vuelva una realidad, porque existe la probabilidad de que él suceda o no suceda. Y entonces, pues eso es lo que nos lleva que cuando le sumamos la probabilidad, se convierte en un riesgo. Y entonces un riesgo es un evento o condición incierto que puede tener un efecto positivo o negativo. Y hoy en día estamos hablando de que hay riesgos. Cuando hablamos de riesgo positivo es una oportunidad
y cuando hablamos de riesgo negativo, pues es una amenaza convertida en un riesgo, pero pues es algo negativo, ¿no? ¿Por qué se puede generar un riesgo? Porque existe una vulnerabilidad en el sistema o en una actividad o en una parte de un proceso. Entonces, si uno tiene vulnerabilidades ahí, eso se pueden convertir en un riesgo. Esos posibles eventos se nos van a convertir en un riesgo y de pronto hasta en un problema. Cuando nosotros hablamos de riesgo, entonces hablamos de dos asuntos esenciales en el riesgo, y es la probabilidad. Mire la definición. Una amenaza se convierte en un riesgo cuando existe una probabilidad. Entonces, la probabilidad de que ese riesgo realmente se convierta o esa amenaza se convierta en una realidad. Pero hay otra cosa que es esencial y es el impacto que tiene si ese evento se vuelve una realidad. ¿Cómo va a impactar en los objetivos de la organización? Entonces, esto es lo que, pues como los temas esenciales del tema de riesgo y las amenazas. Sigamos a la siguiente, por favor, José. Este es un ejemplito muy interesante que nos ayuda a entender un poco más lo que les acabo de decir. Esto es una representación de lo que puede ser un proceso, de lo que puede ser un proyecto. Y cada una de las capas que estamos viendo acá, pues pueden ser o una de las etapas del proceso, o una de las actividades del proceso, o una de las etapas del proyecto. Aquí al lado izquierdo tenemos un evento que puede suceder o no puede suceder. Y en la medida en que va pasando por cada uno de esos huequitos, que diría yo, esas son como las debilidades que tiene, que tiene cada una de las actividades del proceso o cada una de las etapas del proyecto. Cada huequito de eso es una debilidad. Ahí no estamos fortalecidos. Cuando se alinean esos huequitos, entonces resulta que el evento se va convirtiendo en una amenaza y al final se nos puede convertir en un problema. Ahora, en la medida en que cada una de esas etapas sean fuertes o que de pronto no haya agujeros, pues definitivamente el evento no tiene posibilidad de que suceda. Y entonces, por eso hablamos de la probabilidad de que suceda. Entonces, puede que el evento puede suceder o puede que no suceda. Entonces, eso creo que es una muestra interesante de cómo un evento se puede convertir en una amenaza, en un riesgo y a lo último en un problema. Los huequitos, en la medida en que sean amplios o que sean más pequeñitos, esa es la probabilidad de que ocurra, ¿no es cierto? Entonces ahí está el tema. No pasemos todavía, José. Mire, hay un tema y es lo que les voy a explicar ahorita. Mire, el riesgo es un evento, una condición que puede ocurrir, ¿cierto? Y nosotros lo podemos planear, lo podemos trabajar y digamos que ahí estamos en la etapa temprana de protegernos y de que esto no vaya a ocurrir. Pero cuando estamos llegando aquí a donde se está convirtiendo en un problema, pues entonces ahí ya tendríamos que estar pensando en cuál es la contingencia por si este riesgo va a pasar, porque ya pasó varias capas, entonces dijimos, oiga, esto ya se nos puede convertir en un problema. Si se nos puede convertir en un problema y vemos que esa probabilidad ya se volvió alta, entonces tenemos que hacer un plan de contingencia para algo que se nos va a venir. Y entonces, esa es otra, digamos, otra cuestión en la que uno tiene que estar muy alerta, de si ya se sucedieron varias, o estamos viendo que esto se nos va a convertir en un problema, entonces miremos a ver qué contingencia vamos a tener para, digamos, para mejorar ese asunto. Pero si ya se volvió un evento, se volvió un problema, entonces ahí ya lo que tenemos es que tener una respuesta a ese problema. Y como siempre, ¿no? Sucede que uno puede hacerse el de la vista gorda o el que está trabajando en el tema, de pronto ni lo reporta, ni reporta el problema. Y resulta que ese problema se le puede convertir ya en una crisis al proyecto, a la organización, al producto. Entonces, miren cómo si uno está actuando desde la etapa temprana y está monitoreando y está revisando, definitivamente sí hay diferentes
estados en el tiempo en el que uno puede por lo menos mejorar su posición o minimizar los resultados negativos que le puedan suceder cuando un problema ya sucedió, cuando ya está enfrente del problema. Entonces, es para no llegar a ese punto de tener que manejar una crisis. Continuemos, por favor. Perdón. ¿Qué es la administración del riesgo? La administración del riesgo es un proceso iterativo para identificar, evaluar, manejar y controlar los riesgos de una forma sistemática, proactiva, no es reactiva, no debe ser reactiva y si no, no está administrando el riesgo. Comprensible y costo efectiva. O sea, ¿qué es lo que estoy diciendo con esto? Que uno no puede ponerse al extremo de que minimiza completamente los riesgos o los vuelve cero y llega a dos cosas. O que definitivamente no hace nada, porque le tiene, digamos que no puso tantas capas y cerró tanto las capas que no hubo el más mínimo agujero, pero le costó tanto que el proyecto es irrealizable, o que el producto es irrealizable, o que el proceso definitivamente se volvió irrealizable. Entonces, no es irse al otro extremo, es administrarlo de la debida forma. En la medida en que se pueda, el riesgo se debe hacer en la etapa más temprana posible del proceso o del proyecto, ¿cierto? Entonces, porque uno va de una vez mirando qué es lo que le puede suceder. Y eso puede que cuando uno lo esté planeando, en principio el riesgo, habrá riesgos que en la medida en que pasa el tiempo y la misma experiencia se lo va diciendo, oiga, la probabilidad de que esto ocurra definitivamente es cero. Entonces ya ese riesgo no existe, pero puede que otros que no contempló ahora sí le aparezcan. Por eso es iterativo y lo tiene que estar considerando todo el tiempo. ¿Qué es lo que hace uno normalmente cuando está trabajando en etapas tempranas? Usted tiene dos opciones. Tomar acciones preventivas, ¿no es cierto? Que es para reducir la probabilidad de la amenaza, ¿cierto? O acciones de protección cuando ya definitivamente, pues si llega a suceder el evento y el riesgo se llega a convertir en una realidad, entonces, ¿cómo limitar el impacto de esas amenazas? Y por otro lado, entonces, acciones preventivas. Si yo veo que aquí hay una oportunidad, ¿cómo puedo aumentar esa probabilidad de que esa oportunidad se vuelva una realidad? Y del otro lado, cuando ya, pues, si veo que hay una posibilidad que se convierta en algo plausible para la organización, entonces, ¿cómo puedo yo hacer para que si ese evento se da, aumente el impacto en la organización? Entonces, es manejándolo desde los dos aspectos, no solamente desde el aspecto negativo, sino desde el aspecto positivo, que son las oportunidades. Sigamos, por favor. Entonces, existen niveles para administrar el riesgo en la organización, ¿no es cierto? Eso tiene que ver con que hay riesgos que son estrictamente o mucho más relacionados con toda la organización. Tiene que ver básicamente con la estrategia, con el tema financiero, que pueden afectar a la organización. Puede ser el riesgo operacional, que es estrictamente enfocado a los procesos operacionales o los procesos que tienen que ver con los procesos que tienen que ver con la misión, los procesos misionales de la organización, aquellos que llevan a la entrega del producto o servicio al cliente. Entonces esos son. Hay otro que es el de los proyectos, y allí tenemos que ver que hay organizaciones que están enfocadas en proyectos y organizaciones que están enfocadas en procesos. Entonces aquí estamos hablando básicamente
de empresas que despachan, o sea, que hacen por pedido su producción, y empresas que hacen para stock y del stock venden. Entonces, allí hay una diferencia en cómo se administran los riesgos en estas organizaciones. Cuando se habla de una organización que se hace para stock, que el producto se hace para stock, entonces la administración de riesgos se enfoca en los procesos que llevan a la entrega del producto o servicio. Hablemos de compras, hablemos de producción, hablemos de infraestructura, ¿cierto? Pero si estamos hablando de proyectos de aquellas empresas que entregan productos específicos y con unos requerimientos específicos y que ese producto se entregó una vez y de pronto no se vuelve a entregarse, ya, entonces aquí nos enfocamos en hacer un análisis de riesgo del proyecto. El proyecto sabemos que tiene un tiempo definido, tiene un costo definido, un precio definido, un equipo definido. Entonces va a trabajar estrictamente en ese proyecto y de pronto va a trabajar en otro porque en este ya no trabaja más. Entonces el análisis de riesgo es completamente diferente. Hay cosas que se cruzan, ¿no? Obviamente, que están interrelacionadas por efecto de las personas que conforman los equipos para cada uno de los procesos o de los proyectos. Ahora, también hay que tener en cuenta que algunas compañías, aunque trabajen para stock, por decirlo así, entonces la compañía se mete en una ampliación de una línea de producción. Esa ampliación de una línea de producción se maneja como un proyecto, por más que la compañía sea por stock y haya hecho sus análisis de riesgo para los procesos, pues ahora va a tener que hacer un análisis de riesgo para ese proyecto específico que es ampliar la línea de producción. Y esto que yo tengo aquí, que el Safety Product, realmente no muchos lo consideran como un caso independiente de análisis de riesgo, sino que lo tienen inmerso dentro del análisis de riesgo o dentro de la administración de riesgos para proyectos. Realmente es un tema completamente diferente. Pues sí, obviamente está hecho para el proyecto porque cuando uno está diseñando un producto, está desarrollando un proyecto, pero este tiene un tratamiento más profundo y aplicado específicamente al producto, el análisis de riesgo o de la seguridad del producto. Existen varias herramientas herramientas y metodologías con las cuales se puede hacer, digamos, el tema de administración de los riesgos. La reina de todas para mí es la Military Standard 882. En ese documento prácticamente todos los que hay de ahí para abajo han copiado alguna parte de lo que está en la 882. Está FMA, DFMA, o sea, estos que están aquí, el Project Management Institute, que tienen sus handbooks. Está la ISO 31000 y está el INCOSE, que está, a ver, la diferencia entre PMI e INCOSE. El Project Management Institute está muy enfocado a obras de infraestructura, a obras de industria, de construcción de plantas, digamos, plantas de fabricación y plantas grandes, plantas térmicas, plantas petroleras, mientras que el Consejo Internacional para Sistemas de Ingeniería es una entidad dedicada más al desarrollo de productos de alta tecnología y obviamente sistemas y software. Entonces, dependiendo de en cuál esté uno y quiera profundizar un poco más en el asunto, pues yo recomendaría Military Standard 882 y ya tomar por PMI o por INCOSE, la que quiera. Pero bueno, eso sí es al gusto de cada cual, ¿no? Entonces, sigamos, por favor. Hay un relacionamiento muy importante entre los niveles de administración del riesgo. El enterprise, o sea, el que es el análisis, la administración del riesgo de la organización, pues obviamente va hacia abajo, o sea, hacia todos llega.
la administración de riesgos, de los riesgos operacionales, pues tienen que ver con el ERM, pero que se acostumbra siempre es que las capas, por decirlo así, los niveles no suben, no le informan al de más arriba, pero le administra el riesgo donde lo tiene que administrar. O sea, no es que ahora yo le subo la pelota al otro, no. Yo administro mis riesgos aquí, los riesgos operacionales yo los administro acá y le informo cuando hay una posibilidad de que el riesgo operacional me afecte los riesgos de la organización. Le informo y le estoy hablando, le estoy contando cómo lo estoy monitoreando, y si algo se me está saliendo de curso, pues obviamente le tengo que informar a la alta dirección, por decirlo así. Y en el tema de proyectos, pues lo mismo, o sea, sucede lo mismo, pero a cada cual manejando sus riesgos en el nivel que le corresponde. Sigamos, por favor. Bueno, aquí estamos viendo cómo puede ser afectados los riesgos operacionales. O sea, qué es lo que puede afectar los riesgos operacionales. Los riesgos operacionales se pueden afectar por el tema de personal, los sistemas internos y los controles internos. En lo que tiene que ver con el personal, ¿no es cierto? Entonces, la organización tiene que empezar a mirar que sí cuenta con el personal apropiado. Tiene que ver qué tanta es la rata de gente que se retire de la organización, porque eso va a afectar y va a generar riesgos, ¿no? Dentro de los riesgos operacionales. La tasa de ausencia de las personas que están haciendo las actividades en los diferentes procesos. Entonces, eso genera riesgos, ¿cierto? Si hay unos procesos de inducción apropiados para que las personas que entran a ser parte o a realizar actividades de los procesos, pues no vayan a afectar con su ingreso a la organización, o sea, en que los procesos no se realicen como debe ser. Si hay algunas vacantes, si quedaron, digamos, puestos no ocupados por personas que en un momento dado se retiraron y estas no son reemplazadas, pues eso también genera riesgos. Y acuérdese, los riesgos operacionales son aquellos que nos llevan a que nosotros entreguemos productos y servicios a tiempo, con calidad y en el costo, en un costo razonable, digámoslo así. Entonces, eso es lo que tiene que ver con el personal. Si estamos hablando de sistemas internos, pues básicamente, ¿qué tan seguido o qué tanto los sistemas y los equipos de la organización fallan? ¿Existen backups para los sistemas o no? ¿Se prueban los sistemas periódicamente o no se prueban? Si la organización tiene algunas actividades que soporten a los sistemas en algún momento que lleguen a fallar. Y en los controles internos es si está documentado cómo es que funciona la organización. Y dense cuenta, aquí esto tiene que ver con todo lo del sistema de gestión de calidad, que prácticamente todo hay que documentarlo, ¿cierto? Si están establecidos cómo se delegan las actividades, a quién se le reporta, cómo se le reporta, cada cuánto se reporta. Entonces, todo esto son elementos que pueden llegar a que los riesgos operacionales sean altos o bajos. Entonces, esas son las protecciones que, como mostramos allá en el slide número 5, esas son las debilidades que pueden tener todos nuestros procesos o nuestros proyectos, para que al final esto se nos convierta en una amenaza, en un riesgo, o sea, que la amenaza se nos convierte en un riesgo y de pronto en un problema, ¿cierto? Entonces, eso es para tener en cuenta. Sigamos, por favor.
¿Por qué necesitaríamos, qué necesitaríamos hacer? Bueno, perdón. Vamos aquí. ¿Qué afecta directamente el tema de no llevar a cabo bien un proceso de administración de los riesgos operacionales? Primero, la satisfacción del cliente. Si nosotros no hacemos entregas a tiempo, con calidad y con el tiempo, y con calidad a tiempo y con el precio adecuado, pues el cliente va a estar insatisfecho. ¿Y eso a qué lleva? A que definitivamente, pues, o perdamos el cliente, que sería lo más grave, ¿no es cierto? La seguridad del producto. Si el producto falla, el producto o el servicio falla, pues también vamos a tener en últimas problemas con el cliente, pero también problemas que pueden ser desastrosos para la organización. Y traemos el tema de Boeing, el tema de los MKs que fallaron, y mire cuántos millones de dólares le están costando o le han costado a Boeing en términos de poner esa flota de nuevo a trabajar, el tiempo que han estado esa flota en tierra. Todo este asunto, pues fue, dése cuenta, no, el safety product no se hizo como debiera ser, y miren el tema que tenemos aquí. Mejora el desempeño de la organización. Claro, porque disminuye la posibilidad de no conformidades, por ejemplo. Le da oportunidades a la organización, le genera oportunidades a la organización en la medida en que sea más eficaz y más eficiente. Se evitan las paras no planeadas. Cuando hemos analizado el riesgo, las posibilidades de que un equipo falle o que una máquina falle, y si ya tenemos eso absolutamente claro y tenemos los planes de contingencia y le hemos dado el tratamiento debido a ese posible evento, entonces eso no va a afectar la producción, o la va a afectar de una manera mínima. ¿Y eso a qué va a llevar? A que nosotros pues entreguemos de nuevo productos a tiempo, que no vaya a haber problemas de seguridad con el producto o problemas de calidad con el producto. Y por último, mire que lo pongo de último, aportan al cumplimiento de la AS 9100. O sea, lo tengo de último porque para reforzar el hecho de que esto no es para cumplir una norma, esto es para gestionar la organización, eso es para protegerla, para generarle oportunidades, o que las oportunidades que se hayan generado, poderlas aprovechar. Sigamos, por favor. Cuando se implementa un ORM, y ahí sí, la verdad es que una administración de los riesgos operacionales, entonces se mejora el desempeño de los productos y los servicios, se mejora el desempeño de la organización en términos de despachos, en términos de entregas a tiempo, entregas con calidad. Todo esto se está mejorando. Y si no se hacen, ahí les tengo el ejemplo, el Boeing 737 MAX, con su gravísimo problema que ha afectado a Boeing, y no solamente a Boeing, sino prácticamente a todas las empresas que tuvieron o que tienen esos equipos. Se mejora el safety product, ya más adelante les explico qué es el safety product, y mejora la satisfacción del cliente. Esto de Boeing, también para que lo tengan en cuenta, como ejemplo, pues, ¿a qué conllevó eso? A que la FAA ahora le esté exigiendo a Boeing una serie de condiciones mucho más grandes que las que le exigía antes de que sucedieran estos eventos. Entonces se perdió credibilidad, perdieron credibilidad en el mercado. El mercado el mercado ya no les cree lo mismo que antes. Cuando Boeing decía, este avión sale a volar, todo el mundo decía, tranquilo que voy en un Boeing. Hoy en día eso cambió, y eso afectó adicionalmente digamos, a las personas que trabajan también con Boeing. Todos
implicaciones que tienen el no manejar no hacer una administración adecuada de los riesgos operacionales pueden ser, tener unos matices y unas implicaciones que uno en última ni se llega a imaginar. Entonces, por eso hay que hacer una buena administración de los riesgos. Sigamos, por favor. Aquí les voy a hacer una comparación entre lo que la norma pide y lo que hace la administración de los riesgos operacionales. Entonces, estoy tomando extractos de la norma tal cual. El 033 es enfoque a procesos, pensamiento basado en riesgo para lograr un sistema de gestión de calidad eficaz. Entonces, aquí estamos hablando de un tema muy general. Pensamiento en riesgo, estamos hablando de toda la organización. 3.5. Requerimientos especiales. Los requerimientos especiales que pueden ser requeridos por la organización o por el cliente y que tienen una alta probabilidad de no ser cumplidos. Deben ser incluidos dentro del análisis y la administración de los riesgos operacionales. Pensamiento basado en riesgo, lo hemos visto en toda la organización, en cada cosa que hacemos en la organización, entonces tenemos que hacer una administración de riesgos. Entonces, eso es de nuevo, nos subimos al nivel de la ERM, ¿cierto? Ahora, 8.1, aquí estamos hablando específicamente de productos. Entonces, los riesgos asociados a los procesos operacionales necesarios para la provisión de los productos y servicios. Uno tiene que hacer ese riesgo, tiene que hacer esa administración de ese riesgo cada vez que va a hacer un producto nuevo. Y todos los procesos relacionados con la elaboración de ese producto. Entonces, esto es mandatorio en la norma, hacer ese análisis. La determinación de los requerimientos de los productos y servicios. Entonces, en la parte de dice, se requiere que los riesgos asociados a los productos y servicios hayan sido identificados. Esto es lo que les he venido diciendo del safety product, el análisis de riesgos del producto y de todos aquellos elementos que estén relacionados con el producto dentro de un ensamblaje o dentro de una aeronave, inclusive. El 842. Aquí estamos hablando de compras y la norma dice, si uno tiene un producto o una materia prima identificada como que puede generar un riesgo operacional importante, que en últimas también es un riesgo de que el producto no cumpla con sus condiciones físicas o químicas o lo que sea. Y si uno tiene ese riesgo, entonces la norma le dice, uno tiene que verificar que los resultados que le envió a uno su proveedor sean exactos. Y si es del caso, mandar a hacer pruebas adicionales con terceros para que uno pueda validar que esa materia prima cumple con las especificaciones que uno necesita. Y es muy importante que tengan en cuenta esto, porque esto les va a generar una no conformidad mayor si ustedes no cumplen con esto. Esto es AS 9100 puro. Esto no lo tiene la 9001. Esto lo tiene estrictamente AS 9100. Continuemos, por favor. Entonces, decíamos que la ORM es un proceso planeado, implementado y controlado de la organización para realizar la administración de los riesgos operacionales. ¿Cuál es la meta? La meta es implementar, ¿cierto? La meta es implementar una ORM teniendo un enfoque mejorado en lo que tiene que ver con entender los impactos de los riesgos en los procesos operacionales, obviamente, y cuáles son las acciones que vamos a tomar para disminuir o eliminar esos riesgos potenciales, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que busca en términos generales la ORM. Sigamos, por favor. ¿Qué es la planeación? O sea, ¿cómo se inicia la planeación? Acuérdense que uno siempre tiene, entonces vamos a lo mismo, ¿no?
Vamos a planear, vamos a ejecutar, después vamos a verificar y después vamos a actuar de nuevo. Entonces, todo esto se inicia realmente con un prerequisito, porque si no hay nada para realizar, pues no hay para qué analizar riesgos. Pero tan pronto hay un requerimiento, entonces se inicia la planeación de los riesgos, la administración de los riesgos. Tan pronto hay un requerimiento de algo, entonces se empieza a ejecutar todo el tema de la planeación de los riesgos. Entonces, ¿cómo empieza uno? Pues, ¿cuáles son los riesgos que vamos a tener? ¿Cuál va a ser el alcance de esta administración de riesgos? ¿Qué es crítico manejar en las actividades o en los procesos misionales? ¿Qué es lo crítico que tenemos que analizar? Y en eso yo lo que recomiendo es que los procesos misionales, pues yo lo hago con todos, pero recomiendo es que por lo menos los procesos misionales, operacionales, aquellos que llevan a que el producto sea entregado, ¿no es cierto? Entonces, cada actividad de los procesos que nosotros hayamos diseñado, le tenemos que hacer un análisis de riesgo a todas las actividades. Y con eso estamos tranquilos. O sea, con eso no tenemos problema. Otra cosa que se tiene que tener en cuenta cuando uno está planeando la administración de los riesgos, pues obviamente es cuál es la tolerancia al riesgo que tiene la organización. Y eso cambia con cada organización y cambia con las situaciones. Voy a poner un ejemplo que me disculpe el general que fue gerente de SIAC. SIAC puede tener una tolerancia al riesgo más alta que la que tienen cualquiera de las compañías que están en el proceso o las que estamos inclusive fuera del proceso, por su capacidad financiera, por su capacidad de respuesta, para atender un evento, ¿sí? Depende de la organización y depende del evento como tal. Entonces, la organización tiene que tener un alcance, ¿no es cierto? Y cada cual tiene, una tolerancia al riesgo. Eso es de cada cual. Y eso es establecido por la alta dirección. Lo otro que se tiene que tener en cuenta, pues obviamente, los costos de la administración de los riesgos. ¿Qué se va a entregar? ¿Cuál es el desempeño que se quiere alcanzar con la administración de los riesgos? ¿Y cuáles van a ser las herramientas que se van a utilizar en la administración de los riesgos? Ya atrás les nombré unas cuantas herramientas. Aquí ya tenemos que empezar como a definir cuáles son las que vamos a utilizar. Continuamos, por favor. ¿Qué preguntas nos debiéramos responder a ver si estamos, digamos, trabajando bien el tema de la planeación de los riesgos? ¿Quién será el responsable de compilar los riesgos y de registrarlos? ¿Quiénes van a formar el equipo para la identificación y mitigación de los riesgos? ¿Cuáles actividades serán llevadas a cabo con las actividades de los riesgos operacionales? ¿Con qué regularidad o cada cuánto se van a hacer las actividades de seguimiento? ¿Qué tipo de actividades son necesarias para identificar los riesgos y asegurar que los riesgos relevantes estén absolutamente, digamos, administrados? ¿Sí? ¿Cuáles son las acciones necesarias para revisar que las actividades de tratamiento y mitigación que sí son planeadas y ejecutadas, sobre todo ejecutadas de acuerdo a cómo se planearon? ¿Cómo se realizan las evaluaciones de riesgo en términos de probabilidad de impacto? Y eso, voy de nuevo, es de cada organización. Existen muchas matrices, muchos modos, pero cada organización sí, honestamente tiene que hacer la tarea para ver cómo es que va a establecer ese término de probabilidad de impacto, de la probabilidad que ocurra el evento y el impacto que va a generar si llegase a ocurrir. Eso es propio de cada organización. Y obviamente dónde serán administrados los riesgos. Sigamos, por favor.
Una vez realizada la planeación y habiéndonos respondido todas estas preguntas que acabamos de decir ahorita, entonces viene, bueno, ya estamos, como dice, metidos en el baile. ¿Cómo vamos a analizar los riesgos? ¿Qué técnicas vamos a utilizar para la identificación de los riesgos? Y existen varios. Esto que les estoy mostrando aquí, pues son las que normalmente se tratan, ¿no es cierto? Pero pueden haber más. Entonces, se reúne el equipo, están hablando de cada evento y empiezan a decir cuáles son o sea, a través de una lluvia de ideas, hacer la lista de cuáles son los eventos y cuáles son los riesgos que pueden llegar a suceder con cada evento. Las compañías que ya tienen experiencia en el tema y que han ido evolucionando, y esto es parte de lo que cuando hablamos de documentación, pues cuando uno tiene el histórico de riesgos y las librerías de riesgos, entonces ya es más fácil, es leer, oiga, este sí me puede pasar, este evento me puede pasar, no me puede pasar, en fin, y lo va valorando y lo va teniendo en cuenta cuáles le sirven y cuáles no le sirven para el proyecto, para el producto o para el proceso que esté analizando en términos de riesgos. Otro es hacer entrevistas con personas expertas en riesgos o personas o empresas o personas que ya hayan tenido proyectos o productos o procesos parecidos a los que uno está desarrollando o va a desarrollar. Hacer la lista de chequeo de riesgos, diagramas de causa-efecto, estructura del desglose de riesgos basada en los históricos de la compañía. De nuevo, tiene que ver mucho con la documentación que uno vaya guardando para que en la medida en que la compañía vaya evolucionando, pues estos procesos se van volviendo realmente más fáciles, ¿no es cierto? Cuestiones a tener en cuenta. Entonces, la responsabilidad del equipo. Y estas cuestiones a tener en cuenta son muy relacionadas con el líder del riesgo. Y ahora me dicen ustedes, ahora apareció otro líder. El líder del riesgo realmente es el líder de la actividad en un proceso específico o el líder del proceso como tal. Él es el dueño de ese riesgo, porque él es el que le está ejecutando la actividad que lo va a llevar a uno a tener la probabilidad de que un evento suceda o no suceda. Entonces, es esa persona la que tiene que ser como el responsable de la administración de ese riesgo específico. Debe ser responsable, entonces, el responsable del riesgo tiene la responsabilidad de ver cuál es el alcance de la responsabilidad del equipo que lo está acompañando en esa administración de ese riesgo específico. Presentar información fundamental del proceso, entonces, que tiene planos, que tiene notas, que tiene experiencias ya de procesos anteriores, toda la información relevante respecto al riesgo que se está tratando de administrar. Y obviamente promover que la generación de ideas sea de todo el equipo y no del líder el que se vuelva una sola voz, ¿no? Yo lo digo todo y todos me escuchan a mí y todos diciendo que sí, que sí, que sí, pero no, la idea es que todos aporten porque el riesgo tiene esa condición, o sea, una sola persona, como dicen, no se la sabe todas para poder administrar un riesgo, eso realmente no pasa. Entonces, sigamos, por favor. El siguiente paso, cuando uno está haciendo una administración de riesgo, es evaluar el riesgo como tal. Ya en el anterior desglosamos los riesgos posibles. Ahora vamos a evaluarlos, o los eventos que se podían suceder y cuál sería lo que nos llevaría a qué efecto produciría en la organización. Ahora vamos a evaluar, ¿no es cierto? ¿Cuál es la consecuencia del riesgo identificado? ¿Cuáles son los impactos que van a tener? ¿Se acuerdan que yo les decía? Hay dos ingredientes esenciales en el riesgo, que es la probabilidad y el impacto. Y obviamente la consecuencia que va a tener, ¿cierto? Bueno, el tiempo en el que podría llegar a convertirse en una realidad ese riesgo. Entonces, eso es importante porque si decimos, no, es que la probabilidad va a ser dentro de 20 años, pues todavía tenemos
tiempo para manejarlo y seguramente muchas cosas cambiarán de aquí a 20 años. Pero si yo tengo un riesgo que se me va a presentar en 2 o 3 meses, pues entonces eso me va a dar a mí la prioridad del tratamiento que le voy a dar al riesgo. Entonces, eso es muy importante cuando se esté evaluando. O sea, y eso pues nos llevará a que sea una administración apropiada, un manejo del riesgo apropiado, obviamente desde los riesgos más altos, los que más impacten y los que estén en el más corto plazo. ¿Qué riesgos se pueden presentar? Los riesgos pueden ser financieros, operativos, de factores humanos, de medio ambiente, de tecnología. Entonces, financieros, pues es obviamente la financiación del producto o el servicio que uno vaya a proveer, que los precios sean competitivos, esos son los riesgos que uno puede tener. En operativos puede ser las influencias externas, la cadena de suministros, las fallas en los equipos, todo tiene que ver con la parte operativa. Factores humanos, entonces, que esté calificado, que esté motivado, que no haya ausentismo, que no haya temas de enfermedad, el medio ambiente, la salud y la seguridad, y en eso me acordé ahorita de un riesgo que tuvimos en un proyecto que yo trabajé, y es que en un momento dado, y muy con lo que tenemos que ver ahorita, ¿quién iba a prever que se venía el tema del COVID? Y eso genera un riesgo de salud gravísimo y que ha afectado a todo el mundo. A todas las empresas las afectó. Eso era un riesgo inimaginable realmente, que nadie lo veía venir ni en el corto plazo, ni en el mediano y tal vez ni en el largo plazo de que algo como este llegara a producir, llegara a suceder. Pero vea que se dio. Y entonces ahí estamos con un tema que seguramente nadie hizo algo sobre este asunto de medir el riesgo medioambiental, por ejemplo, que hubiera una fuga también, una fuga de algún gas o algo así en la empresa, y eso genera riesgos que van a producir paras y que van a producir demoras en las entregas, que van a, bueno, una serie de cosas que uno, pues, en cada momento analizará qué efectos tendrá eso. Tecnología, y en eso se los digo por experiencia propia de algún producto que nosotros desarrollamos en un momento dado. Era parte esencial de ese producto un dispositivo. Hicimos todo el desarrollo, hicimos la implementación, hicimos pruebas de certificación, producto certificado, haga la producción, fuimos a hacer la producción, el producto ya no estaba en el mercado, porque la tecnología cambió. Y entonces ya no encontrábamos eso. Vea, nos tocó volver a diseñar el producto, hacer procesos de certificación, remover todo y volverlo a hacer. Entonces, los riesgos tecnológicos se dan. Y ahí les estoy contando una anécdota de nosotros. Ese mismo producto, ahorita, lo estamos cambiando nosotros para una nueva tecnología que seguramente nos va a mejorar nuestro producto, pero de nuevo hacemos el riesgo tecnológico. Oiga, si esto que estamos implementando ahorita, resulta que en 6 meses ya el producto que nosotros estamos montando no está más en el mercado, ¿qué vamos a hacer? Entonces, son riesgos que hay que tener en cuenta, ¿no? Todo eso pues viene a afectar el cumplimiento y la efectividad del producto en cuanto a la calidad, puntualidad y el costo. Todo eso pues son efectos de estos riesgos que se pueden suceder. Sigamos, por favor. Aquí les empiezo ya a mostrar algunas tablas o matrices que se pueden utilizar para tener el índice de prioridad del riesgo. ¿Se acuerdan lo que les decía? Uno evalúa el riesgo con respecto al impacto y la probabilidad de que ocurra, y eso, y en el escenario de tiempo que uno esté viendo, y eso lo lleva a uno a construir una matriz. Esta es propia, bueno, digamos, esta es una de las posibles, hay muchas, existen varias maneras de hacerla, pero esta es una de ellas, y aquí como vemos, esta sí es la primera vez que yo veo una matriz
en la que están puestas las oportunidades y las amenazas. Normalmente uno encuentra la de amenazas. Y lo que dice es que básicamente en la medida en que la probabilidad sea mayor, pues entonces pues el riesgo es más alto. Sí, la probabilidad que el riesgo ocurra con la probabilidad de que el riesgo se presente con mayor probabilidad, pues eso ya le va prendiendo una alarma a uno. Pero si además de eso el impacto es muy grande, pues entonces lo coloco en la situación de rojo. Y así sucesivamente. Ahora, ¿qué es para ustedes un 1, un 2, un 3, un 4, un 5? Ahí sí ya cada organización tiene que definir qué es el 1 para mí, qué es el 2, qué es el 3, qué es el 4 y qué es el 5. Entonces, el impacto muy severo me acabó con la organización. A otro dice, no, es que para mí no impacto severo no es que me acabe con la organización, el impacto severo es que me cueste tanta plata. Ah, bueno, si cada cual tiene, por eso les digo, cada cual tiene su parámetro de medida y ahí es donde está fijando hasta dónde el riesgo es aceptable para la organización o no. Y en el caso de la probabilidad, pues lo mismo. Cada cual dice, es que a mí con que esté cubierto si me pasa por debajo del 10%, pues para mí es manejable. Listo. Pero cada cual lo tiene. Y entonces los verdes, para este caso, pues son los que uno ya no le hace ningún tratamiento a eso. Los amarillos seguramente que le harán tratamiento para pasarlos a la zona verde y los rojos definitivamente los tiene que tratar. Algo le tiene que hacer para ese tema. Sí. Y los azules oscuros, pues entonces son aquellas oportunidades que me dan la posibilidad que si yo las potencializo y las manejo bien, me van a dar un resultado extraordinario para la organización. Aproveché la oportunidad con todo, como dicen. Entonces, igual, pero igual, como digo, los valores correspondientes pueden ser números o pueden ser expresiones, ¿no? Como alto, bajo, medio o absolutamente despreciable. Cada cual maneja eso, pues, con la cultura organizacional que tengan. Sigamos, por favor. Ahora ya miremos cuáles son los planes, cuál es el plan de acción para tratar el riesgo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con el plan de acción? Pues direccionar y tomar decisiones en las estrategias del tratamiento para el control de los riesgos de una forma medible. ¿Verdad? ¿Qué voy a hacer yo de una forma que sea medible para que yo pueda tratar esos riesgos y ponerlos en las franjas en que son aceptables para mí, que estoy dispuesto a manejar, que estoy dispuesto a aceptar en últimas, porque siempre algún riesgo existirá, mientras se haga algo, algún riesgo existirá. Pero ¿cómo lo voy a tratar para ponerlos en esa condición? Entonces, de nuevo volvemos a planear, ¿no? ¿Cómo se va a realizar el trabajo? ¿Cuándo se va a realizar? ¿Quién es el responsable? ¿Quién es el responsable de la coordinación y quién es el responsable de llevar a cabo cada acción asignada? Porque en un proceso, pues hay varias actividades. Entonces, ¿quién hace cada acción para minimizar o para tratar el riesgo o darle el tratamiento adecuado al riesgo que estamos analizando? Entonces, eso es propio de cada organización y cada proceso y cada proyecto. Se utiliza una metodología, básicamente, de preguntas que uno se tiene que hacer para saber qué está haciendo, qué está tomando las estrategias y está tomando las acciones adecuadas para hacerle el tratamiento al riesgo. Entonces, tiene que ser específica y aplicada directamente y de acuerdo con la relevancia que tiene el riesgo. Que sea medible. Si uno no puede medir, pues después cuando va a evaluar no sabe si eso mejoró o no mejoró. Entonces, porque esto, como dijimos en un principio, es un proceso iterativo. Entonces, uno hace las acciones y vuelve y analiza los riesgos de nuevo para ver en qué estatus le quedaron. Entonces, es iterativo, ¿no? Entonces, por eso tiene que ser medible. Que sea aceptable y factible. O sea, si no se puede llevar a cabo, pues no tendría sentido poner una acción que no sea realizable, ¿no? Que sea realista. Y obviamente definida en el tiempo. O sea, esto los riesgos hay que tratarlos y administrarlos, no dejar que pase y que lleguemos al punto
en que sea una catástrofe para la organización. Entonces, eso no es admisible. Entonces, sigamos, por favor. Bueno, entonces, las estrategias para tratar el riesgo. Entonces, el riesgo y la oportunidad. Vamos a hablar de los riesgos. Entonces, hay 4 estrategias. Una es mitigar el riesgo, evitarlo, transferirlo o aceptarlo. Mitigar es reducir la probabilidad o el impacto, cualquiera de las dos. Entonces, con eso usted mitigó la posibilidad de que eso se le vuelva a uno catastrófico, y la pongo en la línea roja, o si está en la línea roja, si usted está tomando esas acciones, perdón, en la zona roja, lo va a pasar a la zona amarilla o a la zona verde, ¿cierto? La otra es evitar el riesgo. Entonces, pues uno es decir, si lo digo como les voy a poner un ejemplo también. En un momento nos dijeron a nosotros que si desarrollábamos un computador para una aeronave, el costo de desarrollarlo era del orden de $700,000. Y nosotros no teníamos la seguridad de que nos lo compraran. Nosotros no tenemos la capacidad para asumir ese riesgo. Entonces, sencillamente, lo evitamos. Evitamos el riesgo y dijimos, no vamos en ese proyecto. ¿Ya? Entonces, como ahí, ese es un ejemplo de cómo evitar un riesgo. Otra acción había podido ser transferirlo. Bueno, nos unimos 3, 4, 5 empresas y decimos, vea, venga, repartimos este riesgo. O lo otro, es decir, con una aseguradora haber dicho que no le iba, obviamente la aseguradora no nos iba a dar una póliza, de decirle, vea, si el riesgo, si no me compran, entonces usted me paga mi inversión. Pues no creo que la tomen, pero no creo que le den a uno ese seguro, pero es otra forma, ¿no es cierto? Digamos, de transferir el riesgo a través de pólizas de seguro. Que eso sí se hace cuando uno está haciendo, cuando uno hace un contrato de entrega de un producto y le dicen, usted tiene que hacer una póliza de entrega y de garantía, pues ahí está en parte, digamos, transfiriéndole ese riesgo ¿a quién? A la aseguradora. Y lo otro es aceptar. ¿Cuáles riesgos? Pues aquellos que están en la zona verde. Yo ya metí mis riesgos todos en la zona verde, pues eso ya es aceptable, eso el daño va a ser mínimo, y la probabilidad ya lo volví en una probabilidad mínima, pues entonces yo acepto ese riesgo. Sigamos, por favor. El reporte. Entonces, los riesgos tienen que ser reportados y tienen que ser reportados de una manera que nos permita que los identifiquemos claramente. No se pueden confundir con otros riesgos, porque pues obviamente eso conlleva a que nos descuidemos de alguno y nos aparezca por ahí un lío grave y pues no, como estábamos confundidos, no supimos que eso se estaba viniendo. Entonces, tenemos que tenerlos absolutamente identificados. Esto igual es una matriz de ejemplo, pero cada cual pues las maneja a su manera, ¿no? Un tema importante es que sí tiene que estar actualizado. Eso sí tiene que estar monitoreado permanentemente, que los riesgos se están administrando y se están tomando las acciones que se planearon, se ejecutaron y se están cumpliendo con los tiempos, y que los riesgos se pusieron en el orden en los que no los queríamos tener, digamos, en el estatus de aceptables y todo eso. Eso sí es esencial, ¿no es cierto? Ahora, ¿qué debe tener? Entonces, esto es lo que normalmente uno encuentra que debe tener, ¿no? Una identificación, un número de identificación o una letra, algo que lo identifique. Eso cada cual le pone lo que le quiera poner. Aquí yo tengo en la segunda que es un proceso, pero puede ser un proceso o puede ser un proyecto. Eso, ¿cierto? ¿Cuál es la actividad que me puede generar en cuál actividad dentro del proceso se me podría generar un evento que se me convirtiera en una amenaza, que se me convirtiera en un riesgo y por último en un producto, perdón, en un problema, ¿cierto? Entonces, y entramos con el tema de la matriz. Estamos a decir
a indicar cuál es el impacto, cuál es la probabilidad que ocurra. Eso nos va a dar una calificación que es la mezcla de las dos, que se convierte en el índice de prioridad, de acuerdo con la matriz que les mostré antes, y le vamos a dar el tratamiento al riesgo. Entonces, el tratamiento, cuáles son las acciones, cuáles son, y el tratamiento es lo que les dije ahorita, que es aceptarlo, transferirlo, mitigarlo, cualquiera de esas acciones, ¿no es cierto? Entonces aquí le da cuál tratamiento le va a dar, cuáles son las acciones que va a hacer para hacer el tratamiento, para hacer la mitigación, para hacer la aceptación, por qué lo va a aceptar, quién va a ser el responsable de ejecutar esa actividad y la fecha de terminación. Y obviamente, iterativamente, aquí este cuadrito no para ahí, sigue creciendo hacia el lado derecho hasta que todos estén en verde, digámoslo así, ya todos estén absolutamente manejados. Sigamos, por favor. El monitoreo del riesgo. Entonces, obviamente, se debe monitorear continuamente el nivel, en dónde están los niveles de riesgo. Si unos tenían verde y ahora me pasaron amarillo o de pronto ya están en rojo, pues yo tengo que estar monitoreando eso. Seguir el plan de acción de las acciones para mejorar la posición frente a los riesgos, ¿sí? Reportar el trabajo de mitigación de los riesgos o de la administración de los riesgos dependiendo del nivel en el que estén. Si están en mi nivel, en el nivel operacional y no están afectando a la organización y están, digamos, administrados adecuadamente, pues no habría que, digamos, hacer una comunicación hacia arriba, por decirlo así. Pero si el riesgo se me está saliendo de contexto, de inmediato tengo que subir en la escala para ver, digamos, para informar a la alta dirección o al que sigue hacia arriba en la organización para que entremos a darle la administración adecuada y prevenir, digamos, desastres en la organización. Si hay algún cambio en el proyecto, en el proceso, entonces tenemos que volver a gestionar los riesgos. Todo cambio me implica un análisis de gestión de riesgos. Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. Tener un número importante de KPIs, y cuando digo importante no es que sean muchos, sino los adecuados, ¿no? Para poder medir los procesos de la organización y ver cómo se están comportando, cuáles son las tendencias, y esto pues nos lleva a que la organización esté viendo, digamos, de una manera muy rápida cómo está funcionando toda la organización en términos de riesgo. Ahí en el tema de monitoreo y de documentación también es importante que se trabaje mucho en el tema de las lecciones aprendidas, porque es que ellas son como la biblioteca de la organización, son la memoria de la organización que le ayuda a uno digamos, en las lecciones aprendidas se escriben aquellas cosas que de pronto no fueron tan relevantes y no quedaron documentadas en ninguna de esas matrices o en los procesos que uno haya tenido, pero allí se escriben cosas que le ayudan a la organización a entender y a manejar las cuestiones hacia adelante y que no le vuelvan a aparecer o que no le vayan a aparecer situaciones indeseables. Ahora, algo que sí es importante con el AS 9100, y es que cuando se presente una no conformidad, definitivamente se debe hacer una revisión de la matriz de riesgos. Eso es mandatorio. Y por eso lo puse aquí a lo último. Se debe hacer un análisis, o sea, volver a hacer un análisis del riesgo y documentarlo en las matrices 9100. Sigamos, por favor.
Aquí les estoy mostrando más o menos cómo es el tema de los análisis de riesgo dependiendo de los niveles que tengamos. Entonces, cuando estamos hablando del nivel gerencial, entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? O no, ¿qué es lo primero que normalmente hacemos? Es una matriz DOFA, y de la matriz DOFA sacamos una matriz de estrategias que en última son unas actividades. Aquí en la primera ya estamos haciendo un análisis de riesgo. No es absolutamente estricto un proceso de análisis de riesgo, pero sí. Pero cuando hacemos la matriz de actividades, ahí en esos cuadritos, en esos cuadritos del centro, pues, está fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Los cuadritos que están debajo, el amarillo, en fin, ahí aparecen unas actividades. Esas actividades, uno les puede hacer análisis de riesgo y administración del riesgo. Y esa es una forma de administrar los riesgos a nivel gerencial, ¿cierto? Entonces, esa es una de las formas de hacerlo. Sigamos, por favor. Este es básicamente, se hace para administrar y documentar los riesgos operacionales y los riesgos por proyectos. Esta matriz cumple de buena manera ese cometido, ¿no? de llevar la documentación y nos da realmente un panorama de cómo estamos nosotros en términos de administración de los riesgos operacionales y los riesgos de los proyectos. Sigamos, por favor. Y aquí les traje un ejemplo de cómo se hace, digamos, un safety. Un safety product. Eso es terminología del sector aeronáutico. Bueno, por lo menos en lo que yo conozco. Es que cuando uno diseña un producto, cuando está diseñando un producto, le tiene que hacer un análisis de riesgo específico al producto. ¿Cómo se relaciona ese producto? ¿En qué parte va ensamblada? Entonces, cualquier falla que tenga ese producto, ¿qué otros productos con aquellos con los cuales él está relacionado o él está ensamblado va a afectar? Entonces, por eso es importante hacer el análisis de riesgo, el safety product, para ese elemento. Y en ese elemento, entonces, acuérdense lo que hablábamos en una oportunidad de la matriz de configuración. Entonces, partimos del elemento grande, luego nos vamos a los subensambles y los subensambles a cada producto o componente de cada subensamble. A cada uno de esos hay que hacerle un safety product. Aquí estamos hablando de cómo se planea, esta semana 1, semana 2, estamos planeando cómo hacer el análisis de seguridad del producto. Sigamos, por favor. Aquí ya me fui más abajo, ¿cierto? Entonces estamos haciendo el análisis de un piñón específicamente. Y entonces hacemos una lista preliminar de amenazas, ¿cierto? Y entonces, ¿cuál es la función? Entonces estamos describiendo cuál es la función de este elemento, cuál es la falla o peligro que se puede generar con ese producto. Entonces, desajuste del piñón con respecto al eje motor, fractura del piñón, corrosión del piñón motor. Sigamos, por favor. Aquí estamos en el mismo motor, ¿no es cierto? Y entonces hacemos un análisis preliminar de los peligros. Y entonces, ¿cuál es el peligro? La descripción, la causa y efecto del peligro, propuesta de acción correctiva, cuáles son los comentarios y en fin. Sigamos, por favor. Aquí es donde está montado, cuáles son pues dónde va a ir montado el elemento, el componente ya como tal, ¿cierto? Y ahí estamos haciendo un análisis de si hay un problema eléctrico, qué otra cosa puede fallar, riesgos particulares, fuego del motor eléctrico, fugas de fluidos. Entonces las fugas de fluidos pueden afectar a ese elemento que nosotros estábamos montando ahí, porque eso no estamos hablando de un actuador. Entonces, si es eléctrico, puede venir y afectar una fuga de fluidos ahí, y tenemos que mirar a ver cómo le ponemos una protección contra incendios a ese mismo elemento, no sea que los vaya a generar él hacia afuera o que hacia adentro, o que vengan de la conexión eléctrica de otro componente hacia acá, hacia el elemento, o que si el componente nuestro llega a fallar, entonces no vaya a generar, digamos, un cortocircuito que se vaya por todo el cableado de la aeronave, sino que allí se corte digamos, el problema. Sigamos, por favor.
Y esto es como los planes de acciones y todo este tipo de cosas de acción recomendada, la 1 y la 2. Entonces, reducir el nivel de riesgo mediante alteración del diseño. Si no es posible eliminar el peligro mediante la selección de una nueva alternativa de diseño o cambio de material, se deben considerar cambios en el diseño que reduzcan el nivel de severidad o la probabilidad de ocurrencia. Incorporar dispositivos o atributos de ingeniería. Si la mitigación del riesgo mediante modificaciones del diseño no es posible, se debe reducir el nivel de severidad o probabilidad de la ocurrencia. En última les cuento la historia. Aquí lo que hicimos nosotros es tenía un problema para mitigar el riesgo, entonces tuvimos en cuenta los procesos de, digamos, de pegado entre el piñón y el eje del motor y adicionalmente para que el piñón no fallara hicimos un tratamiento térmico para que la probabilidad de que el elemento fallara fuera menor. Sigamos, por favor. Este es el tema de los piñones. Mire que lo llevamos a una dureza, a temple, a llevarlo a una dureza para que los piñones en general no fueran a fallar y que todos estuvieran, pues que las durezas fueran iguales en todos los piñones. Sigamos, por favor. Y por último, esto es algo que ustedes van a encontrar en la industria, se llama aeronavegabilidad continuada. Entonces, cada 125 horas de vuelo vamos a hacer una revisión de cómo están esos piñones. Entonces, si ven todo lo que hemos realizado en un safety product, pero además tuvimos un análisis, una administración de riesgo del proyecto de diseño y fabricación de un actuador electromecánico para T27, O sea, todo eso se hizo, pero además se tiene en cuenta en la organización que los procesos de ingeniería, el proceso de ingeniería que tiene que ver con diseño y desarrollo, y el proceso de fabricación tienen otros riesgos. Entonces se hacen los análisis de riesgos para cada uno de los procesos que tienen que ver con esto. Obviamente compras y obviamente infraestructura. Sigamos, por favor. Señores, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la trataré de responder. Guillermo, muchas gracias. Muy buena su presentación, muy didáctica, muy explicativa. No veo en el chat preguntas, sin embargo, pues el que tenga alguna pregunta, por favor. Sí, Felipe, bien pueda hacer su pregunta. Bueno, Felipe nos pregunta a qué se refiere cuando se habla de riesgo residual. Normalmente nos estamos refiriendo a los riesgos que son aceptables, se han llevado al nivel de aceptable. Si el riesgo residual, a ver, cuando uno hizo el tratamiento del riesgo específico y después de hacer el tratamiento específico vuelve y evalúa el riesgo frente a la probabilidad y el impacto, y todavía sigue siendo, digamos, está en la zona amarilla de la tabla que les mostré, pues tiene que volver a iterar el proceso hasta llevarlo a un punto donde esté en la zona verde. Y ese riesgo es el que llamamos normalmente residual. Muchas gracias, Guillermo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí están diciendo que muy buena exposición, Guillermo, muchas gracias. También Felipe le manda esa información. Muchas gracias, general. Muchas gracias a todos por escucharme. Ha sido realmente un placer poder compartir con todos este tema que como pueden ver puede llegar a una profundidad bastante grande dependiendo de la complejidad del producto, ¿no? Excelente, Guillermo, muchas gracias. Muchas gracias, Juan. Bueno, Guillermo, muchas gracias nuevamente por su exposición muy clara, muy completa.
fue al detalle que las empresas requieren. Espero que lo aprovechen. Vamos a enviarles pues el video y vamos a tener disponible también la presentación para que les sirva a ustedes de referencia. Vamos a hacer un esfuerzo por conseguir los documentos. Por lo menos ya conseguí el de la Militar Standard. Entonces se los voy a enviar para que les sirva a ustedes también de referencia. Quiero recordarles que esta semana, el viernes, pues cerramos el avance de esta primera parte. Por lo tanto, pues las empresas que logren cerrar por encima del 50% y aquellas que tengan el mayor avance durante este último mes, pues el próximo miércoles haremos entrega de esos certificados de buen desempeño en el programa. Entonces el viernes cerraremos esos avances. Igual pues tenemos un compromiso con Colombia Productiva. El viernes estará al 50% de avance del programa. Como les dije, estamos a un 6%. Les pido su apoyo y colaboración para que esta semana, estos 2 últimos días que nos quedan, pues trabajemos con los consultores y podamos cerrar la mayor cantidad de actividades. Les recuerdo que el próximo 18, o sea, el próximo martes 18 de agosto, vamos a tener la continuidad del taller de diseño y desarrollo y vamos a pasar, ahí vamos a hacer un repaso de lo que fue el anterior taller y vamos a pasar a hablar sobre la inspección del primer artículo. El 19 de agosto, o sea, el miércoles próximo a las 10 de la mañana, vamos a tener el webinar con la Aerocivil. Va a estar presente el general Juan Carlos Ramírez, que es el asesor directo del director. Va a estar el doctor Sergio París y nos van a hablar sobre el Plan 2030 y los temas que tiene la Aerocivil para nosotros. Yo creo que es una muy buena oportunidad. Unos, para pues poder interactuar con ellos y poder hacer sus preguntas. Dos, conocer esta organización, que es la que regula la actividad aeronáutica en Colombia. Entonces, para todos nosotros que estamos aspirando a estar en la industria aeroespacial, pues es importante conocer cuál es la autoridad que nos regula. Y el 26 de agosto, con Alma Gómez, van a estar las empresas del sector del Valle del Cauca haciendo su conversatorio de éxito. Igualmente, la próxima semana les voy a enviar a sus correos la encuesta de capacidad industrial. Parte del programa es poder hacer un mapeo de las empresas y poder tener claridad tanto de el sector donde están trabajando, su capacidad industrial y su proyección hacia la industria aeroespacial. Entonces, vamos a tener digamos, las siguientes 2 semanas de agosto para diligenciar esta encuesta. Es una encuesta que voy a pedirles, va a durar alrededor de media hora o 1 hora realizarla. Yo creo que media hora. Es importante que la llenen. Es esencial porque a través de esta encuesta pues vamos a poder registrarlos a ustedes en el sistema de información de Colombia Productiva de la ASDP. Por lo tanto, ustedes a través de esta información que nos den van a ser conocidos por cualquier empresa que quiera tener negocios con ustedes. Es, digamos, parte esencial de este trabajo que estamos realizando. Entonces, tómense su tiempo en realizar la encuesta. La encuesta tiene diferentes capítulos. Un capítulo tiene que ver con los datos básicos de la empresa, otro capítulo sobre el sector en que están trabajando, los que están en la industria automotriz, en la textilera, en la química o en los servicios, pues ahí nos van a dar una descripción de en qué sector están. Después viene hacia dónde se van a proyectar, o sea, en la industria aeroespacial, en qué sector de la industria aeroespacial ustedes quieren proyectarse, o en qué sectores, no el sector, sino los sectores, si son varios.
Después va a tener un capítulo que tiene que ver con sus capacidades industriales y sus capacidades de servicio. Tratamos de ser lo más comprensible posible, sin tampoco irnos a la exageración. Entonces van a tener, si no encuentran algunos datos allí, van a tener espacio para escribirlos en unas sesiones en unas apartes, en unos numerales que tiene la encuesta, donde ustedes pueden escribir lo que no encuentren en la encuesta. Y después van a tener un tema sobre las certificaciones y por último, si hay una información adicional que ustedes quieren compartir. Entonces, les voy a pedir que sean muy juiciosos en esta encuesta y que todas las empresas lo puedan escribir. Los consultores van a estar con ustedes ayudándolos cuando tengan dudas o si quieren hacerlo con él, lo bien pueden comunicarse con él y responder la encuesta con él, con su consultor. Entonces, muchas gracias. Nos vemos el próximo martes. Ya vamos por la mitad del camino, entonces no hay que mantener las fuerzas y hay que mantener el entusiasmo. Muchas gracias y una feliz semana para todos. Gracias, general. Gracias. Buena semana para todos. Muchas gracias. Feliz semana. Véanes. Igualmente. General, un detallito ya fuera de cámaras. Todos estamos pues, trabajando fundamentalmente de modo virtual. Hay muchas cosas y creo que todos hacemos nuestro propio cronograma y agenda de actividades, pero es posible que ustedes elaboren como un cronograma visible para todos de las actividades, los días, las horas. Es un poco para facilitarle a todos poder coordinar muy bien, porque la verdad es que se están cruzando muchas cosas. Y después un tema de decidir a dónde estar, ¿no? No sé si es posible hacer ese cronograma de pronto. Juan, para poder entender a qué se refiere. Tenemos unas actividades que son rutinarias, permanentes, que son los talleres, que son estos webinars. Pero hay las actividades que ustedes desarrollan con su consultor, que esas las programan ustedes. ¿Se refiere a ambos casos o a uno? Porque yo puedo hacer un cronograma de lo que estamos haciendo permanentemente. Sí, es como tratar de tener ese mapita para facilitarle la vida. La vida a todos. A todos. Por ahí vimos que se van a cruzar unos webinar que parecen muy interesantes no recuerdo si fue el clúster de Tijuana o de dónde, pero creo que se cruzaba con algo así. No me acuerdo bien, no tengo aquí. Pues tengo entendido que lo que pasa es que hay otras actividades que se salen del programa, pero Claro. que son interesantes para ustedes, ¿sí? Claro. Tengo entendido que para el 17 de septiembre está programando el GESED de una actividad también con las empresas. Y obviamente ese se sale de nuestro control porque ese es aparte. Pero pues que es interesante para ustedes y que nosotros los invitamos porque, o sea, transmitimos la invitación. Está bien. No, y esto ¿Sí? es prioritario. Yo creo que ahí no hay pues como mucha duda de dónde tenemos que estar, porque este es el proyecto para nosotros que se ha convertido en un eje muy importante, pero sería interesante tratar de ver en el tiempo, en el corto plazo, cuáles son esas actividades, sobre todo para solicitar la documentación o las memorias de otros eventos a los que no asistamos porque se cruzan con estos, pues, entendiendo que por lo menos para mí es claro que esto es prioritario, pues yo no lo pongo en la balanza, yo simplemente decido que es este punto. Entonces, no, y voy a aclararles porque seguramente se confunden cuando estamos mandando esas invitaciones, por ejemplo, del GESED.
pero que no quisiéramos que ustedes estuvieran por fuera, aunque no es de nuestro control, pero ahí pues hablan cosas y ustedes van entrando en el ambiente. Entonces, recojo su inquietud. Voy a trabajar esta semana que me queda en generarles un cronograma hasta el final. Hay algunos, por ejemplo, algunos webinars que ya los tengo definidos. Hay otros que estoy ultimando detalles, pero puedo poner tentativamente los nombres que si hay algún cambio, pues cambia. No hay problema. Claro, Entonces, entendemos que aquí no hay pues una camisa de fuerza ni eso es rígido, pero sí más o menos sí. una guía, ¿no? Claro, hay unos eventos importantes que no los dije hoy porque necesito reunirme con Daniel Colmenares en esta semana y con Guillermo para dejarlos ya definidos. Pero vamos a tener además en estos webinars de los miércoles, pues vamos a tener 2 eventos en octubre y en noviembre, que son 2 workshops, que esos son vitales, porque esos son, digamos, la culminación de este programa, de como decir, cerrar con broche de oro el programa. Entonces, en esta semana les dejo todo listo de aquí hasta noviembre, cómo vamos a trabajar, y se los presento para que todos sepan de qué se trata cada tema. Muchas gracias, mi general, por ese esfuerzo y No, que estén muy bien, cuídense. bueno, no, Juan, igualmente, y gracias por atender y estar pendiente de todos estos eventos. Guillermo. Guillermo Sí, está general. todavía. Sí, señor. Guillermo, mañana entonces a las 9 tenemos la reunión con Daniel. Con Daniel. Si quiere, me da unos segunditos, no se vaya a ir. Yo despido ya a todos. Con eso podemos hablar.